amigos de la revista Mujer de Negocios. Hoy me siento complacida de tener con nosotros a Eduardo González, como dicen ya entre amigos. ¿Cómo le va? Qué gusto saludar. Muchas gracias, el gusto es mío. Muy buenas tardes a todos. Pues hemos visto a lo largo de un tiempo hacia acá que se hizo muy famoso la portada del libro. Guayo, Tendiendo Puentes, un libro que se nos hizo interesante leer y compartir no solo una historia de vida, sino ver esos altibajos que nos permite también vivir las experiencias y cómo a raíz de eso podemos seguir en un camino con creencias de que podemos seguir adelante. Bueno, les cuento entonces, si quieren, la génesis del libro, ¿verdad? ¿Por qué escribir un libro? Yo obviamente no soy escritor, de hecho no me sé expresar bien a través de la escritura, verbalmente, pues sí, pero fue una insistencia básicamente de amigos y de familia, porque tuve una vida que me llevó a tener experiencias extraordinarias desde muy joven. Por ejemplo, fui ministro a los 33 años. Mi hermana me regaló una grabadora y me dijo, mira, es una experiencia extraordinaria, esto lo tenés que documentar y algún día escribir un libro. La grabadora pasó años en su caja original, nunca grabé nada, nunca escribí nada. Pero desde esa época empezaba el tema de que eran experiencias verdaderamente extraordinarias. Fui miembro de la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz durante 5 años. Eso me dio un contacto con todo el liderazgo nacional de todo índole y una cantidad de experiencias tremendas. Entonces, cuando las comentaba en la casa con los amigos, me decían, tenés que escribir un libro. Finalmente, en el 2015, el que me terminó de convencer fue Bernardo Arévalo, porque yo le planteé justamente la dificultad de escribir. Dije, mira, yo no sé escribir, yo no puedo escribir un libro. ¿Vos crees que Hillary Clinton escribió sus memorias? No, hombre, eso se contrata a un escritor profesional. El cuento es tuyo, por supuesto, y la historia es tuya totalmente, pero lo redacta, lo hace un escritor profesional. Así que lo primero es que ahora quiero darle mérito a Arnoldo Galvez, que fue quien me contactó. Bernardo, un escritor maravilloso, un patojo con que llegamos a ser una amistad muy grande y que entendió el tema y lo hace que de verdad, no porque lo estoy diciendo yo, sino porque quienes me han comentado el libro lee fácil, fluye, no le tengan miedo. Aunque es de temas políticos y temas así, está escrito de una forma muy, muy coloquial y fácil de leer, pero es debido a Arnoldo. Luego empezamos el proceso. El proceso al principio es desordenado. El objetivo sí es muy claro. Y yo lo que quería era transmitir experiencias que le sirvieran, sobre todo a las nuevas generaciones, de cómo funciona el poder en Guatemala. Y eso que nosotros vemos en las noticias y es lo que estamos comentando todo el tiempo, hablar de las cosas que yo viví, que no se ven y están por detrás y que tienen por supuesto incidencia y consecuencias muy serias, lo van a ver en el libro, pero que es importante entender y comprender. El libro está dividido en 4 partes. La primera parte es la historia de mi familia. Ahí decidimos hacerlo así, y después, como le digo, al principio muy desordenado, pero después ya a la hora de ordenarlo decidimos ponerlo así, porque uno es producto de cómo se creó, o cómo lo crearon, ¿verdad? Los valores son heredados, las costumbres de comer en la mesa, hay una anécdota ahí de las champurradas, todo eso se aprende en la casa. Y el pensamiento, en mi caso, lo que yo llamo el pensamiento político, o por lo menos mi actitud ante la política, creo que estuvo seriamente influenciado por cómo crecí. Mi familia siempre fue mi papá y mi mamá, los dos, muy moderados, no fueron extremistas. Y entonces me formaron de esa forma. Un dicho, por ejemplo, mi papá me decía toda la vida, mira, si crees en Dios o no crees en Dios, pero 2 orejas, 1 boca. Tenés que escuchar el doble de lo que uno habla. Entonces, ese tipo de forma de ser está reflejado en el título. El título por eso se llama Tendiendo Puentes. Se adelantó a mi pregunta. Lo busqué, investigué
te dije porque no vi esa relación total al final y dije, ¿por qué tendiendo puentes? ¿Por qué? Ok, es exactamente eso. He sido un moderado toda la vida y no tuve ningún problema con sentarme con Pablo Monsanto, un comandante guerrillero, y con un general del ejército, escuchar a ambos, buscar posiciones en común. El pacto fiscal, fui muy activo en el pacto fiscal, encontrando... Ser mediador de muchas situaciones. Exactamente, tender puentes de confianza, ¿verdad? Y lo sigo haciendo, es como mi forma de ser, mi naturaleza es así. Entonces, si yo conozco a alguien que le puede favorecer otra amistad y los dos son amigos y los puedo confiar, los conecto y los dejo conectados, tiendo puentes. Ese es el eslogan. Por cierto, habría que aclarar la foto, porque todos dicen que contraté a la misma agencia de publicidad de Sandra Torres y no es así. La foto, por supuesto, es de hace 20 años y la razón de que esté ahí es que es la foto que si vemos en la parte de fotografías. ¿Sí? Este es el afiche de la primaria de La Gana, cuando yo estaba compitiendo por la candidatura presidencial de La Gana. Entonces ese fue como el punto más alto de la carrera política, entonces por eso la foto de la portada. Pero en la solapa sí está una foto reciente de cómo estoy ya después de 20 años. Depende. Entonces la primera parte es eso, es contar los orígenes. Solo una anécdota les voy a dejar, es mi mamá a los 15 años se graduó de secretaria y su primer trabajo fue en el SAMF, el Sindicato de Trabajadores del Ferrocarril, y era época de Arbenz. Entonces era muy poderoso el sindicato y obviamente el régimen era de izquierda fuerte. Entonces mi mamá a los 15 años se leyó toda la literatura marxista que llegaba ahí al sindicato. Wow. Porque ahí era la literatura que había. Sí, era lo que llegaba ahí, ella no tenía mucho trabajo, dice. Entonces leyó todo eso. Después, cuando fue la liberación, entonces se desaparecieron todos y se quedó sin chance. Pasó por un tiempo por la aseguradora Quetzal, pero después fue como 20 años secretaria de la Asociación de Gerentes de Guatemala. El otro lado de la moneda, y ahí leyó todo lo del liberalismo. Entonces mi mamá era una mujer muy moderada en sus opiniones porque había visto las dos cosas. Mi papá era igual y podría dar, en el libro hay otros ejemplos. Pero la intención de esta primera parte y de contar la historia tiene también otro detalle muy importante y es la pregunta que todo el mundo se hace. Mi padre se quedó huérfano a los 12 años. Vivió en el Parque Concordia, en la calle, en una banca. Calculamos que por unos 4 o 5 meses. Y empezó vendiendo periódicos, ilustrando zapatos. Y llegó a ser presidente del tercer grupo financiero más grande, presidente de la Asociación de Exportadores de Café, el gremio más poderoso en esa época. ¿Cómo sucede eso en Guatemala? Eso no pasa. No es casualidad. No, ni casualidad ni pasa. Los ilustradores de zapatos y los vendedores de periódicos no tienen oportunidad en este país. No puede ser. Entonces algo tuvo que haber pasado ahí. Y lo trato de explicar en el libro. La educación es la parte básica. Y ahí, a pesar de que vivía en la calle, seguía yendo a la escuela. Él solito de su propia iniciativa y fue saliendo adelante. Y luego ya es un tema de poderes. Él se volvió un tendedor de puentes. Y resultó que coincidentalmente en un momento de gobiernos militares, él representaba la parte de café, que era lo más fuerte en la economía, pero no se conocían, no había confianza, y él había estado en la escuela politécnica. Exacto. Entonces eso generó que él tendiera puentes de confianza entre el gobierno militar y la oligarquía cafetalera. Entonces eso fue lo que lo posicionó, digamos, pero hay explicaciones políticas que son importantes de cómo funciona el poder. Vemos que las circunstancias, como nos ha ido contando la historia en el libro, también tienen que ver para cosas que sucedieron en el futuro, que van teniendo explicación y como usted dice, entonces no solo usted ha tendido puentes, sino también su señor padre en su momento, en las posiciones que estuvo, hizo y tuvo la oportunidad de hacer exactamente lo mismo que hizo. Era acabar lo que le contaba, los dos eran muy moderados y muy, ¿verdad? De esa forma, sí lo heredé del lado de los dos. Exactamente. Bueno, y en esta historia, que usted nos ha ilustrado bastante bien, una parte muy importante de los cimientos de lo que hoy Guayas representa en la actualidad, ¿cómo vemos
de un sueño a una realidad en donde, como ustedes lo han dicho siempre, han aportado cosas a Guatemala en crecimiento de todo. Bueno, ahí muy buena la pregunta y justo porque nos pasamos a la segunda parte del libro. La segunda parte del libro habla de la vida empresarial. Yo creo que el tema político se nace así. Yo creo que nací político desde el colegio. Siempre estaba en los liderazgos y por eso muy amigo de Bernardo Arévalo. Los dos éramos presidentes de clase en la secundaria y el tema político siempre me fascinó. De hecho, en el libro cuento que en un momento dado consideré estudiar ciencias políticas en Estados Unidos y dedicarme a ser político profesional. Era 1981, así que no convenía mucho en Guatemala, no hubiera sido muy seguro. Pero la política siempre ha estado ahí, sigo siendo político, voy a ser político hasta que me muera. Cuando regresé de la universidad, enfoqué mi gusano político en la parte empresarial. Y por eso paro fundando la Gremial de Exportadores de Plantas Ornamentales y presidente de la Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales. Fui presidente de la Asociación de Banqueros. Y entonces ahí se hace política, porque al final toda una es lo gestión mismo. Amarrada al tema que en ese momento vivía. Correcto. Y era en lo que yo estaba, pero en la vida empresarial. La política partidaria o nacional Todavía no. La seguía, por supuesto, porque siempre he sido muy consciente y peor, mi papá veía los dos noticieros al mediodía en la casa, era muy activo, entonces sí seguíamos la política, pero no participaba. La participación, entonces en la segunda parte, el énfasis está en esa parte empresarial, en lo que quisimos hacer y por supuesto Bancafé fue como que la empresa más conocida, etcétera, pero igual en la empresa personal que yo tuve de plantas ornamentales y en las empresas de los accionistas también teníamos la misma filosofía. Y la filosofía era una filosofía de innovación, de cultura de servicio, de empieza en casa todo, ¿verdad? Cosas, por ejemplo, como la filantropía. Hay gente o empresas, incluso cuando yo llegué al banco, le compraban cuadros a un pintor que a ellos les gustaba. Eso se llama filantropía y eso está bien, me parece fantástico que lo sigan haciendo en lo personal. Pero cuando yo entré al banco lo que cambiamos fue a que teníamos que apoyar el arte. Nos gustara o no nos gustara, que es la expresión artística actual. Entonces, revolucionarios en ese sentido, desarrollamos programas como Jóvenes Creadores Bancafé, que fue muy celebrado en esa época. Coincidía también con la firma de los Acuerdos de Paz. Y por consiguiente teníamos también ahí que ver de qué manera contribuíamos y las artes obviamente fue de lo más afectado porque eran perseguidos y no se podía, entonces había que impulsar el arte. La expresión en ese momento. Correcto. Mucho por conversar todavía con usted, Guayo. Necesitamos hacer una pequeña pausa, pero claro que sí. Les prometo que sigue conmigo porque hay mucho que conversar alrededor de la historia que nos cuenta Guayo a través de su